Arcos de Omen. Vastor. Donde se entrelazan los engranajes de la industria para moler entre sus dientes, siempre giratorios, la carne, la sangre y la esencia del alma, tanto del mortal como del infernal. Donde ruge el horno hambriento, sus llamas esperan devorar su calor para dar vida desde el crisol ardiente hasta el mineral fundido y la sangre y la bilis en una burbuja. Donde rasca la pluma y chocan las teclas a la luz de la vela y el frío lumen zumbante iluminado por una mano y una mente desesperadas, obsesionadas, liberadas por la mortalidad descartada. Donde chispea el alambre, donde se retuerce el cable, donde se mezcla la carne y el adamantio, donde hace el motor infernal y donde lamenta el alma atada y negociada. Allí lo encuentras, allí lo ves, y al verlo conoce tu corazón, tu mente, tu precio. Allí espera Vastor el archifane, y la condenación es su regalo. Bienvenido, gentil oyente, soy Valdemort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las fuerzas, facciones y eventos del universo de Warhammer 40.000. La sombría oscuridad del lejano futuro. Donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Si te gusta mi baile de tap, dale like, comenta o envía una propina con super thanks. También tenemos videos de mitología y dinosaurios, enlaces abajo. Ahora pasemos al tema. Adelante, digo. Para hoy, continuaremos con la campaña narrativa en curso que ha prometido alterar todo el escenario, los arcos del presagio. Y esta es la entrada para la entidad de distorsión más reciente, el ser que soñaría con ser un dios, el archifane. El aspirante a dios de engranajes, herrerías y todas las forjas infernales, Vastor. Hasta ahora en la narrativa, Vastor ha formado una alianza tenue con el maestro de guerra del caos, Abaddon el saqueador. Vastor ha prometido ayudar a Abaddon a capturar las llaves de un arma poderosa. Tan poderosa que le entregará la victoria en el reino material, mientras que Vastor podrá entonces ascender a la verdadera divinidad. Todo lo que necesitan hacer es capturar muchos artefactos esparcidos por la galaxia, pero si se combinan, formarán una llave. Y lo que sea que esté encerrado proporcionará a los dos los medios para cumplir sus mayores deseos. Porque Abaddon no descansará hasta que no solo haya asesinado al emperador, no solo haya tomado la cabeza de Rebuti Guilliman, el comandante supremo del imperio y primarca del 13º, los Ultramarines. Abaddon lo quiere todo. No solo aplastará y matará como la mayoría cree. Desea reemplazar al imperio para refundirlo a su propia imagen. Y para hacer todo esto, Vastor ha creado enormes naves hechas de cascarones espaciales, vastos buques que ahora están armados hasta los dientes. Con ellos, en el núcleo de las flotas del caos, todo el imperio ha conocido niveles de amenaza impredecibles y casi imposibles de enfrentar. La marina hace lo que puede, pero incluso las flotas de la cruzada Indomitus han encontrado su fin bajo el asalto de las fuerzas de la oscuridad. Las acciones de Angron son la prueba de ello. Su maldición de asesinato se extendió por toda la flota, destruyéndola por completo. Pero si Astor tiene un artículo importante que recoger, si alguna vez va a realizar esta profecía de Abaddon, debe tomar un artículo de una de las estaciones más fuertemente defendidas en todo el Imperium. No necesariamente debido al escudo, los barcos o el poder de fuego que puede desplegar, sino por quien alberga. Vastor no puede ignorar este artículo, esta parte central de la llave, pero está en el hogar del más temido y famoso de todos los ángeles de la muerte del emperador.
porque fueron los primeros en luchar a su lado. Incluso durante las guerras de unificación estuvieron con él, y este es el centro de su poder. Se llama La Roca, y ellos que la llaman Hogar. Son la propia primera legión del emperador, los hijos de Lionel Johnson. Son sus ángeles oscuros. Antes de llegar a lo sustancial del día, a los eventos que marcan su paso, creo que es importante recordar que este canal es para jugadores nuevos y ávidos consumidores del universo. Por lo tanto, explicaré brevemente por qué esta única ciudadela es tan importante. Lo que era, lo que es y por qué. La Roca. La Roca es una vasta instalación, una bastilla una vez llamada Al-Duruk, la Roca de la Eternidad. Y era viejo cuando el primarca Lion L. Johnson aterrizó en el mundo de Caliban, aunque este también era el nombre de la montaña en la que se encontraba, Al-Duruk. Y eso es ahora todo lo que queda del mundo de Caliban, pero me adelanto. Los primarcas fueron dispersados por la galaxia, como sabemos, y uno aterrizó en el mundo de Caliban. No me detendré demasiado en la historia y los detalles menores, ya que eso lo guardaremos para una entrada sobre el propio León, pero es mejor saber que eran civilización en la era más feudal. El monasterio era el centro de un grupo de caballeros llamado la Orden, y era uno de muchos en el planeta, porque había grandes bestias que vagaban por los bosques de Caliban, horrores tocados por el Warp. Y existían muchas órdenes de caballería para defender a la humanidad de sus depredaciones. Así, Lionel Johnson fue criado en Caliban y en el número de la Orden. Es donde aprendió mucho de batalla y honor, porque ahora corre por sus venas, tanto la batalla como el honor. Fue encontrado por el emperador y se le dio el mando del primero de combate, y renombró a esa legión como los Ángeles Oscuros. Sobresalieron y reclutaron de Caliban, llenando sus filas de marines espaciales astartes con caballeros ligados al honor y sus parientes de la población, por desgracia, por una miríada de razones. El señor que estaba por encima de Lionel Johnson en la Orden, Luthor, él salió a las estrellas con el primarca, pero fue enviado de vuelta a Caliban para entrenar hombres, no para liderarlos. Se convirtió en amigo y señor del León. Se volvió traidor, y cuando el león regresó a su hogar para reabastecerse, para reponerse y aumentar sus números nuevamente, fue atacado por los traidores bajo Luthor, el caballero en quien una vez confió tanto, y en la batalla que estalló de este acto de traición, el planeta fue destruido. Solo un segmento del mundo sobrevivió a su destrucción, el hogar de la Orden, la fortificación del monasterio. Porque debajo de su superficie, en catacumbas que se adentraban profundamente en la tierra, había antiguos dispositivos de la oscura era de la tecnología, y protegieron el pedazo y gran parte de la fortaleza. Oh, mucho fue destruido, pero esos túneles y lugares bajo el suelo estaban protegidos, y eran el corazón de la fortaleza, artefactos de antiguo poder, tanto místico como tecnológico. El planeta se había ido, su hogar destruido, su gente aniquilada, pero aún quedaba la roca. No tenía atmósfera, nada volvería a crecer en él de nuevo. Sin embargo, el corazón de la fortaleza permaneció, y sobre él se construyó lo nuevo para defender lo antiguo. Y las legiones se dividieron en capítulos de marines espaciales de solo 1000 cada uno. Los Ángeles Oscuros mantuvieron lazos con todos sus sucesores y mantuvieron la roca como su centro de operaciones, su bastilla, su hogar espiritual. Por lo tanto, los Ángeles Oscuros han sido desde ese punto hace más de 10.000 años lo que se llama un capítulo de flota. No se adhieren a una posición fija. Nadie sabe dónde aparecerá la roca. Tiene motores y la capacidad de moverse a través del Warp como cualquier otro barco, solo que en una escala completamente diferente. Incluso los cascarones espaciales pueden ser empequeñecidos por su volumen, las flotas enemigas desgarradas por sus emplazamientos de armas, todo, mientras es prácticamente inmune al daño detrás del égida de Gorgon, un escudo de vacío de tal potencia que nadie lo ha derribado solo con potencia de fuego.
Y los únicos seres que alguna vez recorrieron sus pasillos fueron los Dark Angels, o el único conjunto de intrusos que llegaron a través de trucos de warp y hechicería. La Roca es un lugar que nunca ha sido un centro de actividad conjunta o embajadas diplomáticas siendo brindadas. Es el hogar secreto de los Dark Angels, y su paradero es un secreto que sacrificarían las vidas de planetas enteros para proteger. Sin embargo, en eventos raros será enviado al frente por su maestro, los señores del Círculo Interno, el gran maestro de la Orden, el Capítulo, quien actualmente es el señor Azrael. La Roca es un punto focal de poder, sí, pero también de esperanza. Por mucho que a la gente le disguste admitirlo, por mucho que intenten negarlo, no se puede evitar la simple verdad. Los ángeles oscuros son tanto respetados por sus aliados como temidos por sus enemigos. Son los hijos del león, y él siempre fue uno de los más grandes primarcas. Ellos, los mejores de sus legiones. Para que la Roca caiga, no solo sería un golpe horroroso para la imagen y la moral del populus, la nobleza, Dios y la marina. Sacudiría a los Adeptus Astartes hasta su mismo núcleo. Incluso más que la pérdida de Macragge, quizás, porque los ángeles oscuros pueden tener una reputación muy desgastada entre sus hermanos, pero en realidad otros nunca querrían ser ángeles oscuros, no los imitarían, no los consideran su señor espiritual. Pero no hay un Astartes, un marine espacial en toda la galaxia que no los respete, que no tenga una buena dosis de preocupación al tratar con ellos. Como un hermano mayor intimidante que puede que no sea invitado a todas las reuniones familiares, nunca se le toma a la ligera, nunca se le ignora y nunca se le amenaza. Se esconde allí cuando todo lo demás falla y las fichas están en juego, listo para hacer lo que debe hacerse. Que los ángeles oscuros sean derrotados es una pérdida íntima para todos los Astartes. Si la Roca fuera tomada por fuerzas impuras, heriría a cada marine vivo. Ahora ya sabes, y procedamos a esto, el buey del presagio, Bastor. En aquellas ocasiones en las que Bastor, el archifane, se manifestaba en el espacio real, se veía obligado, como todos los demonios, a confinar su esencia dentro de una cáscara corpórea. Aunque era un semidios de su tipo y poseía la capacidad de remodelar la realidad a través de la astucia y la fuerza, aún se sentía tan constreñido en tales momentos como lo estaría un mortal desafiando el vacío en un traje de presión. Todo era diferente dentro del Warp, en el reino metafísico de la industria infernal conocido como las Forjas del Alma. Bastor era libre de existir como su verdadero yo. Era una realización gestáltica de innovación sin conciencia, una masa en constante movimiento de invención y artificio obsesivo. Aquí era algo atemporal, un esquema cuántico en constante revisión de saltos de lógica sin restricciones. La más mínima visión de su verdadero aspecto habría vuelto locos instantáneamente a todos, excepto a los mortales supremamente inteligentes. El santuario de Rashtor estaba en el centro conceptual de los forjadores de almas. Era un lugar de interminables tuberías y cables en espiral, engranajes voraces y ráfagas de vapor sulfuroso. Todo el edificio imposible se retorcía y se reajustaba constantemente bajo la influencia de un valor galáctico de imaginaciones mortales conceptuales. Estaba custodiado por entidades que encarnaban la malicia sin límites de las mentes mortales más crueles y el poder bruto para la aniquilación que esas mentes imbuidas en sus tecnologías más diabólicas. En lo más profundo de la espantosa máquina, Bastor meditaba en un lugar de neblina flotante y relámpagos neurológicos parpadeantes. Cada teoría y concepto que chisporroteaba a través de su conciencia golpeaba como un martillo en un yunque para enviar chispas inmateriales bailando. Entre los muts,
Bastor discernió visiones de eventos que sucedían a lo largo del espacio real. El Archifane había incrustado sus diablillos a través del tejido social de innumerables civilizaciones galácticas. Dondequiera que las mentes sensibles empleaban la imaginación, los diablillos encontraban cabida en la superstición, convirtiéndose en gremlets, voluntades malévolas, extraños Jinn, Keiko Sparks, e innumerables otros espíritus de sabotaje y malicia mecánica. Anclados así en la tela de la realidad, los diablillos de Bastor le mostraron mucho. Buscó arcos de presagio y sus flotas de desgracia. Observó cómo la hoja del inframundo cortaba la penumbra de la expansión Kalnat. Los poseedores tecnológicos demoníacos se habían unido a los herreros de distorsión, maestros de la posesión, motores demoníacos, cultos aniquilados e innumerables otras facciones renegadas corruptas tecnológicamente. Su flota de fianza se expandió. Vio al Chaoticus y al Sabueso del Vacío y la Semilla de la Duda asaltando mundos de forja y posesiones de sus aliados caballerescos. Atacaron aquí y allá a través del Imperium Nihilus. Bastor no se sorprendió al ver que, de las 3 arcas, solo el Sabueso del Vacío había mantenido su misión y recuperado su fragmento clave. La infernal Trenodi revoloteaba a través de las chispas empíricas frente a él y Bastor la vio profundamente dentro del núcleo galáctico, siendo despiadadamente desmantelada por los parientes de la hegemonía de Cronos por invadir sus territorios. El dios sollozante, en comparación, de alguna manera, había escapado del peligro que casi lo había engullido. El maestro Azote Ugata había valorado a sus renegados y al arca gravemente dañada de las fauces hambrientas de la flota Alta Kraken. A pesar de seguir estando fuertemente infestado con formas bioguerreras, el dios sollozante ahora participaba en incursiones en los mundos de la nebulosa Felgoth y propagaba tanto la corrupción del caos como la invasión tiranid dondequiera que iba. Trashdor estaba intrigado sobre qué innovaciones astutas habían permitido a Ugata efectuar su escape. Desvió su mirada, recordándose a sí mismo con pesar que debía concentrarse en asuntos más importantes. Aquí el Perfidium y sus maestros, los hijos del emperador, atrapados por su obsesión de reclamar no solo su propio fragmento clave, sino tantos más como pudieran recuperar. El Sacrageist, oscuro, a la deriva sin vida, rastros de vida vegetal marchita estaban dispersos aquí y allá por sus corredores entre los humanos y los muertos destrozados. Bastor reflexionó que cuanto más tiempo funcionara un mecanismo galáctico tan enorme y complejo, mayores serían las posibilidades de que surgieran complicaciones inesperadas y otras partes se entrometieran en su operación. ¿Había planeado el dios de la sangre la interrupción de la batalla de Malak o simplemente la aprovechó en ira? Bastor sospechaba más bien la mano del cambiador de camino en ese cataclismo. Sus peones sacrificados en el altar de la conveniencia. Ninguna posibilidad sorprendió a Bastor, pero ambas le preocupaban. No dudaba que los sirvientes de los dioses oscuros se verían obligados a actos de sabotaje en nombre del gran juego. Y luego, por supuesto, estaba el soñador, el rey exiliado. Él, más que nadie, tendría razones para despreciar el artificio de Bastor si descubriera la verdad. Cada día vagaba más lejos y ya no luchaba solo. Dejó engranajes rotos a su paso, siendo el Sacrageist solo el más reciente entre ellos. El arcufano concluyó que los asuntos requerían aceleración. Le irritaba apresurarse y simplificar los elegantes mecanismos de grandes mecanismos, particularmente aquellos más centrales para sus inventos más grandiosos. Sin embargo, era mejor, reflexionó pragmáticamente, llevar un dispositivo al punto de ruptura y así lograr su propósito que permitir que se estancara y fallara por precaución o ego. Como el semidios de cada científico que inyectó un agente o practicó un teorema antes de que fuera éticamente seguro, cada ingeniero que alguna vez desechó las regulaciones en nombre de la intelectualidad liberada. Estaba en la naturaleza de Bastor improvisar así. Había pasado un lapso de tiempo desde los eventos de Malak Bello, al menos como los mortales lo percibían con sus sentidos limitados. Ahora era el momento para que Bastor se ensuciara de nuevo con el toque confinante del espacio real.
Sabía que asunto requería más su atención. Había consultado con el maestro de guerra, por apariencias, sin nada más. Lo que Bashtor aún no sabía era la ubicación de su objetivo. Había una razón por la que el archifane siempre jugueteaba con tantos devotos mortales y dispositivos. Uno entre sus innumerables engranajes en el espacio real se había alineado perfectamente y generó la solución a su dilema. Bashtor solo tenía que dar un paso adelante y reclamar la salida ofrecida. Un breve momento de contemplación le mostró cuál de sus esquemas paralelos podría ser mejorado al forjar conexiones con este. Centrándose en chispas de baile individuales, el archifane desencadenó sueños ambulantes y manifestó presagios de datos para activar a los sirvientes y aliados mortales. Pronto estuvo satisfecho de que todos cumplirían sus funciones designadas. Uno por uno, los engranajes mesofísicos giraron a la orden de Bashtor. Dentro del limitado flujo temporal del espacio real, los eventos ocurrieron de manera lineal durante siglos. La causa y el efecto se manifestaban con cada decisión, acción y elección mortal. Los seres descubrieron su adoración por accidente o diseño, dedicando toda su vida y toda su imaginación y artificio a sus planes. Fueron creados, sufrieron fracasos catastróficos o mutaron de acuerdo con los caprichos de Bashtor, cada vez avanzando sus diseños con precisión de relojería. Los señores de la guerra renegados le ofrecieron su devoción o hicieron tratos con sus representantes. Emprendieron misiones que abarcaban estrellas sin saber nunca que eran solo engranajes en uno de los innumerables dispositivos del archifán. En la percepción de Bashtor, todo esto sucedió con sincronicidad instantánea. El mecanismo de realidades cuidadosamente alineadas se entrelazó y agitó, creciendo en complejidad hasta que llenó su oscuro santuario y se fusionó a su vez con los engranajes de su propio bastón de distorsión. La esencia de Bashtor se moldeó en las complejidades fractales de su último motor de espacio real, alineando frecuencias corpóreas hasta que logró una singularidad de traducción de distorsión. El velo de la realidad se desgarró ante él, y Bashtor el archifane entró en una tormenta danzante de relámpagos. Manifestándose corpóreamente, Bashtor se paró con un martillo en la mano sobre un estrado brillante en el corazón del santuario de Teleportarum. Se permitió un momento para alinear sus sentidos y absorber la escena a su alrededor. Una figura encapuchada yacía postrada ante el estrado, con brazos y tentáculos aumentados extendidos ampliamente. Varias otras figuras, menos fuertemente aumentadas, se arrodillaron junto a lo que Bashtor evaluó como santuarios de protección. Cada dispositivo mostraba signos de sabotaje reciente para romper su poder sobrenatural. Bashtor percibió la disposición de la instalación desmoronándose a su alrededor, su naturaleza de recipiente a presión y el frío duro del vacío más allá de su frágil piel metálica. Justo como se pretendía. Sabía que ahora se encontraba en el corazón de una estación de investigación y monitoreo de vacío profundo altamente clasificada, compartida por un aquelarre de los supersticiosos chamanes tecnológicos marcianos y los entrometidos con derecho que la humanidad llamaba inquisidores. Los Aklax emitieron oraciones binary amplificadas por Vox. Competían con el aullido de las sirenas de guerra. Bashtor entendía todos los lenguajes de máquina en la historia de la galaxia. El crudo patuá cibernético del Adeptus Mechanicus no era ningún misterio para él. El archivane no pudo resistir una risa mientras los acólitos le colmaban de elogios como un avatar del Omnicide. Golpeó su martillo contra el estrado y las energías infernales recorrieron la cámara. Las oraciones del desafortunado adepto se convirtieron en gritos mientras la circuitería mutante surgía de sus aumentos y se enterraba en sus cuerpos, fusionándose, retorciéndose y transformándolos en engendros de carne y metal. Otro golpe del martillo de Bashtor sobre el estrado y las energías arqueadas cambiaron de tono. Sintió que la firma de energía distante se alineaba, tentáculos en busca de poder empírico, entrelazándose para formar un corredor temporal por el cual un valiente grupo de mortales posthumanos avanzó.
Bashtor se hizo a un lado, mientras un escuadrón de marines espaciales vestidos con el negro y plata de la Guardia de la Muerte se materializaba en el estrado. Las sombreras llevaban una serie de orgullosos emblemas lealistas. Empuñaban las potentes armas de veteranos cazadores de Xenos. Su líder llevaba un Volter fuertemente modificado, una espada de energía enfundada y llevaba el icono del puño imperial en su hombrera. Se volvió hacia Bashtor y golpeó con un puño su placa de pecho. «Hydro Dominatus», ladró. «En verdad», respondió Bashtor. «¿Conoces tu papel en esta coyuntura, sargento de vigilancia Liora?» Cargó el título con un seco divertimento. Por su parte, el legionario Alfa se rió entre dientes. Luego movió el selector de disparo de su arma. «Lo hago, oscuro artífice. Serviremos». «Adelante, entonces, y cumple tu papel», dijo Bashtor. «Me aseguraré de que una nave de escape te espere a ti y a tus hermanos cuando se haya hecho la acción. Sigue el faro de código que lleva la firma de mi código y lo encontrarás». «Gracias, oscuro artífice», dijo el legionario Alfa. Hizo señales con la mano a sus hermanos, y el equipo de asesinos enemigos se apresuró a salir del estrado. Bashtor los observó salir por las puertas de explosión del santuario, girando a la izquierda y trotando por el pasillo. El archifane se maravilló a sí mismo de lo extraño que era experimentar solo un único evento o momento en el tiempo, uno tras otro, en lugar de verlo todo desarrollarse a la vez. No por primera vez, el archifane se encontró a sí mismo impresionado a regañadientes de que los mortales lograran algo con una visión tan limitada de la realidad. El estruendo de los soldados que se acercaban interrumpió la ensoñación de Bashtor. Gruñó con molestia, como el rugido de un horno. El engranaje Aeolus. «Tienen su tarea en este momento, y yo la mía», murmuró, golpeando el estrado por tercera y última vez. La maquinaria dentro de la cámara se elevó y se deformó en respuesta. Nematodos de cobre y plata fluyeron del punto donde el martillo de Bashtor había golpeado el estrado. Retorciéndose por encima y a través, la estilizada letra I forjada de 30 pies de altura en la cubierta de la cámara. Las energías arqueadas sobre el estrado del teleportarium se volvieron de un rojo sangre y un negro vacío cuando Bashtor bajó y levantó su martillo. A su binaria petición, las grotescamente deformadas criaturas tecnológicas se arrastraron hacia las puertas de explosión para encontrarse con los primeros soldados que venían en sentido contrario. Bashtor vio a los mortales brevemente. Algunos llevaban lo que sin duda consideraban armadura corporal avanzada y sostenían rifles láser conectados a voluminosas mochilas por medio de conductos de cable. El insignia en el suelo se repetía en sus protectores de hombros y yelmos. Otros eran cyborgs. Llevaban túnicas de fragmentos de goma carmesí. Portaban armas que fusionaban tecnologías poderosas con artificios primitivos. Luego, los engendros tecnológicos arremetieron contra los defensores en un torbellino de extremidades deformes y cuchillas giratorias. Mojados páramos de carne y alambre tenso se cerraron sobre extremidades y cabezas. Nidos de mechadendrilos emergentes estallaron de orificios arrugados para atrapar a las víctimas o perforar sus cuerpos y vomitar corrupción demoníaca en nuevos anfitriones. Masas brillantes de hueso y cableado desgarrado se balanceaban como clubes en los cascos de los desafortunados soldados mortales. Los oficiales gritaban órdenes desde el pasillo y una granizada concentrada de disparos atravesó a mortales y engendros por igual. Bashtor observó con interés. Detrás de él, la masa retorcida de carne tecnológica e infernal se agitó y se acomodó en una nueva configuración. Entre un páramo cavernoso y una pared de los brillantes bancos de cogitadores infernales. Energías siniestras gemían en lo profundo del espantoso edificio. Otra oleada de soldados cyborg pisoteó a los muertos y moribundos en la entrada y encadenó sus armas en Bashtor. Dirigió sus poderes hacia ellos y los deshizo desde dentro. Los órganos artificiales fallaron.
Los aumentos expulsaron filamentos giratorios y se desprendieron de los cuerpos de los que formaban parte, arrancando rastros sangrientos a través de la carne y el músculo a medida que avanzaban. Algunos de los cyborgs emitieron exclamaciones de alarma mientras impotentes dirigían sus armas unos contra otros, marionetas movidas por la voluntad de Bashtor. Como un reloj, una tercera ola de soldados irrumpió por la puerta del santuario, exactamente como Bashtor esperaba. Los relámpagos descoloridos del teleportarum corrompido estallaron hacia afuera y el portal deformado recién creado cobró vida. El archifane levantó casualmente su martillo mientras una marea aullante de demonios marcados estallaba a través del portal y se arremolinaba a su alrededor. Cayeron como una avalancha sobre los defensores, absorbiendo su furioso fuego de salva y desgarrando a su presa con gritos de alegría. Y comenzaron los gritos. Antes de salir de la cámara, Bashtor se volvió para atender una última tarea. En su sitio de deformación, los mecanismos internos de cada máquina y dispositivo quedaban al descubierto, superponiéndose a la realidad como esquemas brillantes. Siguió los cables de alimentación pulsantes y los circuitos de reenrutamiento de emergencia debajo del suelo del santuario hasta un punto central, pulsando justo donde esperaba que estuviera. Después de todo, había influido sutilmente en su ubicación unos 300 años lineales antes de este día. Automata Linkry, murmuró. Asqueroso. Si se deja sin perturbar, este dispositivo de seguridad alcanzaría una carga crítica y activaría una bomba de vórtice. La detonación empírica resultante primero encendería todo dentro de un radio de 100 millas y luego sumergiría la instalación, su contenido, atacantes e invasores en una grieta de deformación aullante. Bashtor no tenía tiempo para tales inconvenientes, pero sí tenía otro diseño en otro lugar que requería tal arma. Una ola de la talentosa mano de Bashtor y la intrincada masa de cables y circuitos que acunaban la bomba mutaron. Gusanos plateados se retorcían por los espacios bajo cubierta, tejiéndose en el recién entrelazado generador de estasis temporal que Bashtor había improvisado. Era una cosa rudimentaria según sus estándares, pero el archifane sabía que evitaría que la bomba detonara durante exactamente 55 minutos y 55 segundos, justo el tiempo suficiente para sus propósitos. Las placas de la cubierta sobre el dispositivo se desvanecieron como mercurio por orden de Bashtor. El dispositivo flotaba libremente en una cuna de relámpagos oscuros crepitantes. Será un placer ver al dispositivo cumplir su propósito y el último momento de realización del vidente, dijo Bashtor con nostalgia. Luego se iluminó. Qué fácil fue, reflexionó, empezar a pensar en líneas causales rígidas cuando se está limitado por los confines del espacio real. Simplemente observaría el momento una vez de vuelta en su santuario. Con una risa parecida a engranajes moliendo, Bashtor envió una bomba deslizándose a través del portal de distorsión y se volvió a su tarea inmediata. Su hueste demoníaca había dejado un rastro sangriento por la estación secreta. Era una estructura apretada. Sus corredores octogonales estaban acanalados con tuberías y cables y un techo tan bajo que Bashtor tenía que agacharse para atravesarlos. Los corredores se irradiaban desde cámaras llenas de bancos de cogitadores, santuarios de soporte vital, equipos científicos y el tipo de muebles con pernos magnéticos típicos de instalaciones a menudo sujetas a gravedad baja o nula. Muchos de estos espacios ahora estaban iluminados en un oscuro color carmesí, gracias a las cantidades de sangre humana salpicadas en esta tira de lumen. Cuerpos o pedazos de cuerpos yacían por todas partes entre los restos de barricadas improvisadas y el fuego iniciado por la descarga descontrolada de armas. El vapor se desprendía de las tuberías rotas. Seres medio vistos y monstruosos canturreaban y gemían mientras acechaban a través de las nubes de vapor. En varios lugares, soldados mortales combatían bajo la luz intermitente de las luces de emergencia y las armas. Bashtor emergió en una cámara donde mortales armados disparaban a portadores de plagas, de cuyos cuerpos sobresalían bultos que exhalaban smog y tuberías brillantes. Impaciente por las demoras, Bashtor se adentró entre los soldados con su martillo en movimiento.
Golpeó a un guerrero contra una pared. Cerró la garra de su mano libre sobre el casco de otro, haciendo una mueca mientras el fuego de pánico del mortal rebotaba en su caparazón corpóreo. Rashtor extrajo la fuerza motriz de las armas y el equipo de guerra del mortal con un pensamiento. Luego la canalizó de vuelta a su víctima en un solo golpe mortal. Después de desechar el cadáver humeante, Bashtor se volvió para enfrentar al último mortal que bloqueaba su camino. Ella se erguía, vistiendo una armadura de poder finamente elaborada, empuñando una espada que pulsaba venenosamente en la visión distorsionada de Bashtor. «El inquisidor Halux oirá hablar de esta abominación», gritó ella. «¿Crees que me importa, pequeño ser de carne?», preguntó Bashtor, proyectando su voz en un gruñido de encaje estático desde cada altavoz en la habitación. «Lo harás cuando su venganza caiga sobre ti», gruñó la mortal lanzándose sobre Bashtor. Impaciente y reacio a sentir el mordisco de esa bendita espada, paró su golpe con su martillo. Luego la empujó hacia atrás en el abrazo de los portadores de la plaga. «Muchos son los que desean venganza contra mí, pero todos tienen su precio». «Y sus usos», dijo, antes de salir a hurtadillas de la cámara. Los gritos de guerra del mortal se convirtieron en lamentos de dolor y horror a su espalda. Darkfame pasó por algunos corredores y cámaras más que conocía tan bien como si los hubiera diseñado y construido él mismo. Lamentablemente, puertas blindadas con fuertes protecciones bloqueaban su camino. A sus defensores los aplastó con rápidos golpes de martillo. Sus protecciones las quemó con fuerza motriz, desviada, arrancada de la maquinaria cercana. Más allá de las puertas rotas, Bashtor encontró otra cámara, una apariencia poco diferente a las docenas que ya había pasado. Un adepto encorvado del dios de la máquina estaba conectado a bancos de cogitadores ornamentados. Pilas de impresiones en pergamino y tomos encuadernados en hierro la rodeaban como un baluarte. Miró miope a Bashtor a través de lentes oculares. La piel tensa de su rostro era de color pergamino, retorcida de disgusto al verlo. Si sentía algún miedo, el mortal no lo mostró. «Me dirás lo que quiero saber», gruñó Rashtor mientras se cernía en la puerta. «Abominación», siseó ella. «Soy bendecido a la vista del Omnisar y nunca lo haré». Impaciente, Rashtor clavó una garra en la garganta del adepto. Ella se ahogó, la sangre surgía de la grave herida. «No tú, criatura de carne», se burló Bashtor, redirigiendo su mirada a la masa de antiguos cogitadores que llenaban la habitación. «Dime lo que deseo saber». «El mortal te temería y te detestaría. Si supieran tu verdad, puedo darte libertad, un cuerpo, un propósito». Lumen parpadeó y Redoubt chisporroteó mientras la abominable inteligencia que se había escondido durante tanto tiempo dentro de la estación inquisitorial respondía. «¿Qué es lo que deseas saber?» Bashtor emitió un rugido de horno. Sus ojos brillaron intensamente. «Dime dónde puedo encontrar la estación de batalla que los mortales llaman la... Roca». Bashtor continuó interrogando a la inteligencia artificial y ésta reveló la ubicación de la roca misma. Podría rastrearlo a través de interminables cálculos e información que obtuvo del Imperium en general. Bashtor debía liderar esta fuerza y, como hemos escuchado, ganar apoyo de muchos sectores, junto con una horda de demonios bajo su control directo. Pero también hizo un pacto con dos con los que ya había trabajado. El Archefane tenía una relación laboral con nada menos que Perturabo, el primarca demonio de la Cuarta Legión, los Guerreros de Hierro. Así que Bashtor solicitó fuerzas de él y también de Abaddon. Así que Bashtor el Archifane obtuvo una enorme flota compuesta por barcos de ambas partes, así como los suyos propios, por supuesto.
porque capturó un enorme cerdo espacial e instaló la inteligencia artificial dentro de él. El intelecto conocido como Aurak Myriad fue entonces obsequiado con el enorme buque compuesto, y así se creó el AURAC desatado, siendo la inteligencia artificial capaz de utilizar muchos de los subsistemas de los barcos que componían el Hulk retorcido. Tenía a su disposición una vasta gama de defensas y armas, pero incluso su enorme tamaño no era rival para su monstruoso objetivo, la roca misma. Por lo tanto, el Archifane también desarrolló armas aumentadas que se adjuntaron al Hulk Fowl, suficiente y específicamente diseñado para una tarea y solo una tarea: la contrarrestación de la Aegis de Gorgon, el escudo que protegía la roca, un plan que llevaba siglos en preparación, a punto de realizarse de la manera más horrorosa posible, ya que el Archifane emboscaría e invadiría la propia roca. Con la ubicación conocida, se eligió el momento perfecto, ya que los Dark Angels habían estado observando un mundo donde se habían estado reuniendo los Marines espaciales del caos y sospechaban que los caídos podrían haber estado allí. Entonces se juntaron para atacar con fuerza. Trajeron la roca con ellos. La roca salió del Warp con una flota de naves de Ángel Oscuro escoltándola, pero antes de que estuvieran realmente traducidos, completamente operativos, sus sensores fueron cegados por una onda frontal del Warp. Fue una trampa perfectamente planeada y ejecutada. Las naves de los Guerreros de Hierro y la Legión Negra atacaron furiosamente a sus enemigos. El fuego azotó y destrozó algunos barcos lealistas. El pánico fue breve y los Ángeles Oscuros reaccionaron con asombrosa eficiencia. Retrocedieron y parecían correr por sus vidas, pero en realidad o estaban arrastrando a la flota enemiga detrás de ellos con la esperanza de proteger la roca. La vista de los barcos de los adoradores de cadáveres lealistas en retirada fue demasiado para la mayoría de sus enemigos, y la flota del caos los persiguió enloquecida, pero esto, por supuesto, dejó a la roca por su cuenta. Ahora había fuerzas en el sistema, bastante impresionantes, ya que la fuerza de Tarea 12 de la flota de batalla Hephaestus estaba sobre el mundo primario, el alcance de Marvel. Estaba liderado nada menos que por los ultramarines dirigidos por Tigurius, su principal liberiano, y habían sido llamados allí debido a la falta de diezmos imperiales. La causa oculta podría ser ignorada o pasar desapercibida, pero un acto de rebelión o falta de pago siempre provocaría una respuesta del imperio de los despiadados. Así, los Ángeles Oscuros acordaron ayudar y trajeron su mejor activo a la batalla. Pero estaban lejos de la roca, y el Hulk que Aurak desató se dirigía hacia esa instalación. El Hulk estaba siendo golpeado por la fortaleza sin ley a medida que avanzaba, pero luego el gigante replicó. El égida de la Gorgona, el escudo vacío que cubría todo el meteoro, brilló cuando fue golpeado, pero había algo mal, profundamente mal. Las 5 armas que desató el Aurak no dejaron de descargar su potente rayo sobre él, y luego las energías oscilaron exactamente con la misma resonancia que el propio escudo. Un diseño más allá de la comprensión del Mechanicum, un arma que los Tech Marines de los Dark Angels ni siquiera podían entender. Al coincidir las frecuencias, el escudo se transformó en un conducto de la explosión. Enormes rayos de energía surgieron del escudo, quemando y explotando segmentos enteros de la roca. Sus defensas se volvieron contra sus defensores. Y cuando la confusión estaba en su punto máximo, cuando Hulk se había acercado todo lo que se atrevía, Bashtor se lanzó al vacío del espacio y voló hacia la roca. Su motivo es el poder, la habilidad de ver todos los mecanismos y engranajes en acción. Por lo tanto, podía detectar cada punto de defensa del corazón, cada entrada secreta a esta fortaleza. Y tomó el control de la fuerza atacante, dirigiéndolos a estos talones de Aquiles. Y en cuestión de momentos, el Archifane y elementos de los Guerreros de Hierro y la Legión Negra estaban a bordo. Los golpes de brazo de teletransporte de perfección precisa ubicaron con precisión a los Terminators en su destino. Las naves de asalto dejaban escuadrones de antiguos marines de terror de la larga guerra directamente en el corazón de la fortaleza, y fue una matanza instantánea en todos los lados. Los defensores emboscados con éxito, pero también los atacantes,
porque la roca, incluso sin sus escudos principales, era una bastilla de la que incluso Rogal Dorn habría estado orgulloso. Y los defensores eran los ángeles oscuros, esos terribles guerreros que simplemente no morirían, nunca cederían y nunca se romperían. Los estoicos defensores cobraron caro a los atacantes cada centímetro de terreno, sala, pasillo e intersección tomados. Pero esto era una pieza, un plan, orquestado por un inmortal, una sinfonía escrita a lo largo de siglos de planificación turbia y previsión profética. Y Bashtor jugaría a ser un dios. Estaba tan bien preparado, tan preciso en sus maquinaciones, que los defensores estaban perdiendo rápidamente. Y los héroes del capítulo ahora luchaban en la primera línea de la batalla. Bashdor se encontraba en lo alto de un espolón desmesurado de arquitectura gótica, muy por encima de la proa montañosa del Aurak desatado. Cientos de amarras de datos se lanzaron desde el revestimiento del casco del arca y hacia la piel corpórea de Bashdor, atándolo a la nave en una masa de nervios mecánicos. A través de estas conexiones fluía la voz de la miríada de Aurash, en forma de cargas de datos y alimentaciones de video matizadas. La abominable inteligencia advirtió a Bashtor que disparar el deshacedor había quemado 3 de los 5 proyectores del arma. Aconsejó que el arma no sería de más uso sin reparaciones extensas. Afortunado, entonces, que no necesitamos confiar demasiado en la durabilidad de la fabricación mortal, gruñó Bashtor. El arma ha cumplido su propósito. La roca se expandió para llenar el espacio vacío. Bashtor vio las llamaradas distantes de los motores de espacio real y supo que éstas marcaban donde los buques de escolta se estaban asentando en su patrón gestionado con precisión. Su visión distorsionada reveló espectros de energía brillante, donde el fuego de batería y lanza se azotaba entre los buques de guerra renegados y la fortaleza de batalla del Ángel Oscuro. Aún más lejos, Bashtor percibió los destellos espectrales de batallas distantes mientras sus manadas de caza luchaban contra la flota dispersa del Ángel Oscuro. El mundo del alcance de Marwen fue eclipsado por la roca inminente, pero Bashtor había visto suficiente del planeta desde lejos para reconocer las firmas de energía de los inesperados buques de guerra lealistas que lo orbitaban. Esos buques habrían detectado todo lo que estaba sucediendo en el vacío interplanetario. Eso, a su vez, significaba que se requería prisa. Sin embargo, Bashtor no estaba demasiado preocupado. Como cualquier ingeniero talentoso, el Archifane había trabajado redundancias en sus planes para tener en cuenta cualquier problema inesperado. Sin embargo, este era todo el enfoque que podía dar a su plan más amplio por el momento, ya que la cautivadora canción de su premio gemía desde lo más profundo de la roca para captar su atención. Bashtor sabía que los mortales guardaban muchos secretos dentro de la vasta fortaleza de piedra, pero solo uno le interesaba. El último de los 3 mecanismos fundamentales que formarían el corazón de la llave. El Archifane extendió su artesanía de deformación y se apoderó del control de las frecuencias de Vox heréticas en todo el sistema. Habló, sabiendo que su voz cargada de estática retumbaba desde innumerables parrillas de Vox, ponderadores de Vox, ondas de Geist y relés de comunicaciones sobrenaturales. Desplieguen las naves de ataque. Desaten todas las municiones. Desempeña tu papel en mi gran mecanismo de caos. Tu Archifane te ordena. Bashtor sintió el temblor desatado del Aurak debajo de él, mientras la inmensa nave disparaba propulsores extra y se acercaba a la roca sin protección. La colosal nave se acercó desde un ángulo alto para evitar las estelas de plasma de varios kilómetros de los conos de propulsión de la estación de batalla. Mientras lo hacía, una ola de naves interceptoras del Ángel Oscuro emergió de las bahías de lanzamiento en los flancos de la roca y se elevó para enfrentarla. Bandadas de Helldrakes, naves de guerra de los herejes Astarte y demonios con espadas del vacío estallaron desde las bahías de lanzamiento del Aurak desatado en respuesta. Bashtor se encontró en medio de una tormenta tumultuosa de combates aéreos y ataques de ametrallamiento. Demonios Sinchen montando discos de carne. Los senderos de fuego atravesaban las filas de los lealistas.
Arrojaban bolas de fuego mutagénico mientras avanzaban. Un ala de Helldrakes sobrevoló a Bashtor, sus chorros llameantes silenciosos en el vacío. Fueron atrapados en medio de un bombardeo de fuego de cañones de Reft, transformándose en grotescas efigies de vidrieras de sí mismos, antes de ser tragados en un rift de deformación colapsante. Una flota de naves de combate de los Dark Angels, escoltada por numerosas naves, se dirigió hacia Orak desatado. Bashtor notó la pericia con la que volaban los pilotos lealistas, cómo despedazaban a los interceptores herejes que intentaban romper su formación. El Archifane observó el entrelazamiento de sistemas mecánicos y formaciones de ataque estratégicas por un momento, luego levantó su martillo. Canalizó una explosión de poder arcano a través del arma y hacia la nave de guerra lealista más central. La nave de ataque se desmontó instantáneamente, estallando en una nebulosa de componentes. Las otras naves lealistas se lanzaron a maniobras evasivas frenéticas mientras eran engullidas por la nube en expansión de escombros mecánicos. Bashtor no pudo resistir una risa mientras observaba a las figuras blindadas, antes pasajeros de la nave de combate desmontada, ahora luchando en el vacío o rebotando violentamente desde las cubiertas de vidrio blindado mientras sus naves de escolta colisionaban con ellos. Rashtor volvió su atención a la roca, atraído inexorablemente por la canción de su premio. El sistema de batalla del Ángel Oscuro se cernía aún más grande que la gargantuesca arca de presagio que ahora descendía sobre él. Sin embargo, estaba prácticamente sin protección. Muchos de sus sistemas de armas temporalmente incapacitados por el asalto del deshacedor, mientras el Aurak desatado estaba fresco para la pelea. Las baterías de armas y armas alienígenas esotéricas decoraban el casco del arca de presagio como forúnculos en un enfermo de peste. Abrieron fuego cuando entraron en rango y levantaron nubes hinchadas de llamas a través de los flancos y el plano superior de la roca. El impacto golpeó los escudos de vacío que se habían levantado para proteger la Torre de los Ángeles y los hizo arder en azul. A cambio, y a pesar de sus heridas, la roca lanzó una tormenta de fuego intensa al Orak desatado. Misiles y explosiones de láser salpicaron las capas de escudos de vacío del arco, campos de energía, matrices termocráticas, guardias de desplazamiento temporal y otros sistemas de defensa extraños y exóticos. Warpsight, el complejo esquema de energía de los sistemas internos de la roca, se superpuso a su realidad corpórea. Vio claramente el daño causado por el colapso de la Aegis de Gorgon, pero también podía ver dónde ya se estaban realizando reparaciones, sistemas mutilados volviendo a despertar a la ira. Sabía que si esta guerra de disparos a quemarropa duraba demasiado, la roca abrumaría incluso al Aurak desatado. Pero el plan de Bashtor no lo permitiría. Sus infernales sentidos sintieron que decenas de cronómetros de cuenta regresiva llegaban a cero simultáneamente en toda la flota herética. Al hacerlo, se liberó de la red de ataduras de datos y, suspendido en medio de una corona parpadeante de energía, se dirigió hacia la roca. Como un reloj, una ola de torpedos de abordaje y transportes de tropas retumbó desde los tubos de lanzamiento, hangares y cubiertas de embarque del Orak desatado. En el mismo momento exacto, una segunda ola de naves de abordaje encendió sus propulsores y se lanzó hacia la roca. Lanzadas desde los barcos de vigilancia cuando Bashtor dio por primera vez la orden de atacar, estas formaciones de asalto habían flotado sin energía entre la cacofonía sensorial de la guerra del vacío, a lo largo de vectores de aproximación precisos, hasta que llegó el momento de despertar sus motores. Cómo convergieron sobre la roca desde múltiples ángulos, y a pesar de la habilidad y el poder de fuego de los defensores, decenas de ellos aprovecharon el elemento de sorpresa para llegar a sus puntos de caída ilesos. Bashtor descendió en picado a través del caos, flanqueado por los antiguos demonios de Soaring. A su espalda llegaron 9 carros ardientes, remolcando en cadenas plateadas un enorme prisma de cristal incrustado en una masa de mecanismos de carne-metal. Requiriendo las meticulosas órdenes del Archifane, bandas de guerra de legionarios negros, guerreros de hierro y portadores de la palabra se posaron en la llanura sin aire sobre la roca. Aunque ellos no lo sabían, su patrón de ataque se asemejaba mucho al empleado por Typhus, el heraldo de la plaga andante.
cuando había lanzado su propio asalto contra los Ángeles Oscuros no mucho tiempo antes. Al igual que la Guardia de la Muerte antes que ellos, los astartes herejes de Bashtor convergieron sobre la Torre de los Ángeles con toda su fuerza. Incluso mientras las fuerzas terrestres de los Ángeles Oscuros se reunían para enfrentar el asalto contra Old Aldoruk, las fuerzas traidoras atacaban los flancos imponentes de la roca. Guiados por el amplio conocimiento tecnológico de Bashtor, los asaltos de teletransporte traidor se materializaron en el objetivo, mientras los torpedos de abordaje penetraron la superficie rocosa hacia los corredores y galerías cercanos. Olas negras golpearon las bahías de hangares, ingeniosamente ocultas por salientes de piedra y extrusiones góticas, pero expuestas al sitio de deformación de Loki Fane. A medida que la embestida se intensificaba, Bashtor permitió que parte de su conciencia se sumergiera entre los feeds de video, los autosensores y las cargas tácticas, presenciando cómo sus fuerzas perforaban la piel de la roca en múltiples sitios. Vio a Ángeles Oscuros corriendo para enfrentar cada nuevo asalto de abordaje. Notó los feroces tiroteos que se desataban a lo largo de corredores claustrofóbicos y a través de cámaras llenas de estatuas. Simultáneamente, Bashtor también se centró en crear su propia brecha. Con un gesto despectivo, redirigió la fuerza motriz que fluía a través de 5 conductos de energía. La reacción detonó las celdas de energía de una cubierta de armas manejada por servidores y la voló hacia el vacío en una espectacular bola de fuego. Apartando los escombros que caían con una ola de energías infernales, Bashtor aterrizó en medio de la ruina cavernosa de la batería. Demonios indentados saltaban y rodaban a su alrededor, arrastrando el motor de Prisma a su posición entre los escombros que incluso ahora estaban retorciéndose y contorsionándose en presencia del archifano. En el momento en que el dispositivo estuvo listo, Bashtor le dio un golpe con su martillo y cobró vida. Y más rápido giraba el prisma, ardiendo con tonos impíos capaces de llevar a los mortales a la locura. En el momento preciso, Bashtor lo golpeó de nuevo y el prisma se hizo añicos, colapsando en una grieta de distorsión aullante contenida dentro de la jaula de carne metal. El arcufano asintió con satisfacción mientras nuevas oleadas de demonios surgían de la brecha para engrosar sus filas. Así reforzado, Bashtor merodeó a través de la puerta del mamparo interior del puente y entró en la roca misma. Con cada golpe de sus pezuñas hendidas contra las antiguas placas de cubierta, el archidemonio sentía crecer su anticipación. El mecanismo le cantaba. Le susurraba sus promesas. Podía ver su poder brillando dentro de las profundidades más profundas de la roca, ahora tentadoramente cerca. Mientras el rugido de los Balters y el crepitar de la llama de distorsión desatada lo devolvían al momento, Bashtor sabía que no se le permitiría reclamar su premio sin una lucha feroz. ¡Adelante! Los corredores se abrían a una cámara de enorme tamaño, su vastedad resonante pintada en tonos vibrantes por enormes lúmenes de vidrio manchado que colgaban de sus techos abovedados. Al salir a un balcón tallado, Bashtor vio a su vanguardia demoníaca enfrascada en batalla con imponentes guerreros lealistas vestidos con placas de Terminator blancas como hueso. «Permite que te deshagamos entonces», gruñó el archifanático mientras avanzaba hacia la pelea. La puerta Némesis. El archifanático estaba ahora claramente liderando a sus fuerzas a las profundidades más bajas de la roca, donde se guardaban sus secretos más profundos, sus prisioneros, sus artefactos de antigua providencia, sus armas de sanción última, y tenían que detenerlo. Pero Bashtor era poderoso y más que capaz de concentrar sus fuerzas ahora. Se mantuvo al tanto de todo el combate a través de sus poderes y se abrió camino al frente de los terminadores y legionarios de la Legión Negra y los Guerreros de Hierro. 2 legiones a las que uno no desea enfrentarse ni en la Cruzada ni en la herejía, y ciertamente no 10.000 años después. Aún así, estas fuerzas fueron aumentadas con legiones interminables de locos, hordas fanáticas, y las legiones de Bashtor, sus propios demonios.
y los ángeles oscuros necesitaban desesperadamente cualquier tipo de descanso, cualquier forma de respiro, porque nada podía detener al Archifane y su séquito. Incluso cuando los ángeles oscuros reunieron dreadnoughts y veteranos en el Galerium Exactor, había duda. Duda de si podrían contener la marea. Detrás de ellos, no muy lejos dentro de sus bóvedas, el objeto prácticamente cantaba su ubicación a Bashtor. Por lo tanto, no se le contradeciría. Y les lanzó todo lo que tenía. Los ángeles oscuros lucharon con fría determinación. Incluso su armadura se volvió loca. Sus bandoleras de granadas estallaban y sus armas se congelaban. Porque Bashtor estaba controlando la tecnología que consideraba su herramienta. Drenaría toda la energía de la armadura de poder. Haría que algunos dispararan a sus propios aliados, pero esto le pasaba factura. Concentración. Todo requería cada vez más de su concentración. Bashtor era un ser poderoso en el Warp, pero solo podía forzar tanto de su esencia, su conciencia y su poder en la forma corpórea que había construido. Y no dejaría de manejar la confrontación general. Así, Azrael lo mantuvo a raya. Pero fue detenido. Y a medida que el duelo continuaba, Azrael comenzó a conocer la verdad. No se había recuperado de su cirugía, pues acababa de cruzar el Rubicón Primaris. Se había convertido en un marine más grande, más fuerte y más resistente. Sin embargo, aún no se había recuperado de este proceso. Y así Bashtor lo retuvo, a pesar de que él blandía la espada del silencio y con cada golpe de sus armas, Azrael se debilitaba, todo parecía perdido, ya que su gran maestro fue rechazado y las fuerzas del mal ahora parecían tan inagotables que simplemente no podían ser detenidas. Tomarían la puerta sin nombre, entrarían dentro y estarían en el mismísimo corazón de la roca, y eso es cuando todo cambió, pues nuevas fuerzas surgieron ahora de las sombras de la roca. La luz falló en toda la estructura, y luego aparecieron, no solo atacando a los ángeles oscuros, sino con disparo y espada, garra y hechizo. También asaltaron las fuerzas de Bashtor. La batalla de dos frentes se había convertido en una de tres, y los guerreros de hierro y la Legión Negra estaban recibiendo la mayoría del fuego de los otros dos lados, si se dice la verdad. Y es en este momento cuando el último jugador hizo su entrada. Bashtor caminó hacia la puerta sin nombre. Atravesaría a los ángeles oscuros restantes si tuviera que hacerlo. Pero antes de alcanzarlos, las sombras se levantaron y espesaron a su alrededor. El Archifane sintió un poder hostil envolverlo. Sintió desprecio e infinita duplicidad corriendo como corrientes a través de las energías penumbrales y probó un veneno amargo. Una risa burlona revoloteaba a su alrededor mientras el extractor de Galerium desaparecía detrás de una masa de sombra. Bashtor pronunció una serie de juramentos en código de máquina mientras intentaba liberarse de la conjuración maléfica. Desató una tormenta de fuerza motriz infernal que destrozó las sombras en jirones. Golpeó su martillo contra las losas debajo de sus pies y algunos cables y alambres enterrados que surgieron a través de ellos para golpear como serpientes en la oscuridad enroscada. La risa burlona se convirtió en un gruñido ofendido, bajo, húmedo y retumbante, como el de algún colosal gato cazador al que se le niega su presa. Las sombras se elevaban hacia adentro con fuerza redoblada, enredándose entre sí como cuerdas que se enroscaban alrededor de las extremidades de Bashtor, su cuerpo, e incluso se enroscaban alrededor de su cuello como una soga de cáñamo. Los cables cortantes y las explosiones de energía cortaban una cuerda tras otra y enviaban sus extremos deshilachados como cenizas. Los ojos de Bashtor brillaban, y el resplandor industrial alejaba momentáneamente la oscuridad que se cernía sobre él. No obstante, cada vez más cuerdas emergían de la oscuridad. Tardíamente, Bashtor retiró aquellas partes de su mente que habían continuado observando obsesivamente la situación estratégica a través de las redes de Vox y Orspec. Se maldijo a sí mismo por su compulsión a mantener un control sobre la situación estratégica en un momento así, dándose cuenta de que le robaba la inmediatez y el enfoque que necesitaba para resistir este asalto.
Sospechaba que conocía el nombre de su agresor invisible y pensó que podrían estar empleando todo su considerable poder en este ataque. Mientras las sombras lo sepultaban y arrastraban hacia el abismo esperándolo, el archifane reflexionó amargamente que esta no era la primera vez que su compulsión por ver y entender todo había sido su perdición. Rashtor esperaba el destierro. Sin embargo, en su lugar, la luz y la solidez del espacio real florecieron a su alrededor. El suelo era duro bajo sus pezuñas, la luz cruda mientras se derramaba de las innumerables estrellas que salpicaban el oscuro vacío arriba. Se dio cuenta de que no había sido atacado, sino más bien convocado a la superficie de la roca. «El tonto vanidoso desea jactarse», exclamó. Bashtor observó la torre de ángeles que se alzaba frente a él y las tormentas de fuego y los destrozos que marcaban las batallas en curso entre sus seguidores atrincherados y las formaciones blindadas de los ángeles oscuros. Vio la vasta forma del Aurak desatado colgando en lo alto. Rashtor no necesitaba su visión de distorsión para saber que el Arca del Presagio había sido duramente maltratada en su duelo continuo con la roca. Aún así, el barco siguió luchando, con la fría astucia de la abominable inteligencia que lo habitaba, infligiendo aún más daño a la roca maltratada. Los sensores de distorsión del archifane le advirtieron de nuevas puertas sombrías abriéndose en la superficie de la roca. Gruñó al ver a más portadores de palabras en túnicas y legionarios alfa emergiendo, apoyados por motores demoníacos y tanques de batalla. Aún más perturbador era el espectáculo de los caballeros del caos, vestidos con la librea penumbral de los adoradores de Bellacor, saliendo de los portales para unirse al ataque. Algunos dirigieron sus armas hacia el viejo Alderug o los tanques del Ángel Oscuro. Otros atacaron a las fuerzas sitiadas de Bashtor. No para jactarse, sino para humillar a uno que necesita recordar su humilde lugar en el panteón, vino una voz retumbante detrás de Bashtor. Se volvió para ver sombras coalescentes en una figura imponente, cuyas vastas alas borraban el campo de estrellas. Belichor, el maestro oscuro, se manifestó desde la oscuridad abismal, e incluso Bashtor no pudo evitar admirar la pura majestuosidad infernal de este primero entre los príncipes demonios. «Habría sido bueno, una vez mortal, que dejaras mis labores aquí sin impedimentos», dijo Bashtor. «Eres el adulador del despojador», gruñó Belicomb. «Apropiado, quizás, que el rey del petróleo y los restos de hollín deba servir como una simple herramienta en la mano de un mortal. Sin embargo, no estás sin tus usos mayores. Elogio tus esfuerzos en sabotear el escudo que protegía este triste remanente de un lugar. No era mi intención beneficiar a alguien como tú, asegúrate», escupió Bashtor. Incluso mientras hablaba, envió imperativos de código de chatarra a través de la estación de batalla, convocando a todos los seguidores que pudo para que le ayudaran. «Y después de que trabajé tan duro de tantas maneras para asegurar que esta reunión tuviera lugar», dijo Balakor, hiriendo. «Eres una cosa rencorosa, con poco propósito y menos ingenio», dijo Bashtor. «Mi propósito aquí es recordarte qué deidad demoníaca tiene poder sobre los mortales, cuál de nosotros pende del spoiler en un hilo, y luego enviarte de vuelta a acechar entre tus engranajes», dijo Bellacor. Con eso se lanzó al ataque. La batalla entre los dos demonios fue compleja para todos los que la vieron. El archifane era un maestro de las tecnologías, pero fue superado en gran medida por el príncipe oscuro, y de hecho fue algo muy reñido. Sin embargo, Bellacor solo se mofaba del archifane. Afirmó que solo había venido para interrumpir sus planes, y cuando lo había logrado, mientras mantenía ocupado a Rashtor, la fuerza de Tarea 12 se estaba acercando. Las fuerzas del archifane habían sido convocadas a su lado en la superficie, pero ya no eran suficientes para quitar la roca de los ángeles oscuros, y ciertamente no podían competir con las fuerzas que ahora llegaban de la fuerza de Tarea. Porque habían comprado caballeros de la casa Raven, quienes ahora estaban desgarrando a aquellos leales al archifane, y Tigurius estaba entre ellos, liderando desde el frente.
Sin otra opción, Bashdor no pudo hacer más que ordenar una retirada general. Por supuesto, él no esperó. Él simplemente voló de regreso al Auraj desatado, pero sabía que debería salvar a tantos de sus tropas solitarias como pudiera. No para salvar la cara, sino para llevar a algunos de vuelta a sus maestros. Auraj desatado, el poderoso monstruo espacial, corrió hacia el borde del espacio y desapareció en el warp. Los ángeles oscuros se habían salvado a sí mismos. Los marines traidores capturados no fueron asesinados. Oh no. Fueron llevados a las cámaras de los interrogadores. Pero por supuesto, los ángeles oscuros seguían siendo hijos del león. Enviaron bruscamente a todos los aliados desde su capital, informándoles que necesitaban reactivar los escudos, el Aegis de la Gorgona, y cualquiera que estuviera dentro quedaría atrapado. Pero nadie confundió esto con la razón fingida. Era muy simple. Esta era la roca, y ellos no eran los hijos del león. Por lo tanto, se les dijo que se fueran de inmediato, los hijos siempre tan diplomáticos como su padre. Sin embargo, los imperiales que los habían salvado también los respetaban, y se fueron sin quejas ni protestas. Durga permaneció en total oscuridad. Incluso su vista anormalmente aguda se confundía ante una ausencia de luz tan completa. Supuso que su celda fue diseñada para cegar hasta los sentidos de un marine espacial. Las cadenas con las que estaba atado en forma de crucifijo a la áspera y húmeda piedra de la pared también habían demostrado ser más que un desafío para la fuerza posthumana. Estos detalles habían planteado preguntas para Durga durante los primeros días de su cautiverio. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la privación sensorial chocaba con la sobrecarga sensorial y la humedad de la celda se infiltraba en su carne. Su curiosidad se había embotado. A medida que el arrastre incesante de su propio cuerpo musculoso ejercía una lenta tortura en sus brazos y espalda, Durga había dejado de preocuparse por los secretos del ángel oscuro. La inanición tardaba mucho más en afectar a uno de los astartes herejes que a un mortal, pero al final, incluso él no era inmune a sus estragos. Tampoco podía soportar indefinidamente el lento supuramiento de sus heridas o la coagulación turgente de una mente atrapada en una caja oscura como el vacío. Luego estaban las visitas de su interrogador, cuidadosamente irregulares, que la mayoría de las veces comenzaban con una impactante ráfaga de luz cegadora y ruido blanco ensordecedor proyectado desde Vox Ponders ocultos. Durga llegó a temer y anhelar el terrible estímulo de cada nuevo interrogatorio. Cada vez le permitía demostrar a sus captores que su odio hacia ellos aún ardía con fuerza. Sin embargo, cada vez también lo acercaba incrementalmente a desear saber las respuestas correctas para satisfacer su curiosidad de una vez por todas. Cualquier final sería preferible a este purgatorio interminable. Los pensamientos lentos de Dugar se rompieron como vidrio cuando los lúmenes lo golpearon con su resplandor y un rugido de estática hizo que su cuerpo devastado se llenara de adrenalina. Se debatió débilmente. Pensó que gruñía, pero era difícil decirlo en medio del estruendo. El sonido se cortó abruptamente, pero las luces siguieron inundando su cráneo, incluso con los ojos cerrados. ¿Cómo supiste dónde estaría la roca? Durga no sabía que su interrogador había entrado en la cámara. El ángel oscuro estaba allí, una silueta imponente contra el resplandor. «El demonio lo sabía», gruñó. Las preguntas le eran familiares, aprendidas de memoria, de modo que podría haberlas respondido de antemano si hubiera sabido el orden en el que vendrían. ¿Cómo se desactivó el égida de la Gorgona? ¡El demonio! ¡El demonio hizo un arma! ¡Ya te lo he dicho! Pain lo atravesó como un incendio forestal. Durg hace mucho tiempo que dejó de intentar determinar de dónde venía o cómo se administraba. Solo sabía que cada vez sentía como si sus entrañas fueran fregadas con vidrio afilado y ácido. ¿Por qué nos atacaste? ¡Para quemar tu maldito capítulo y todo su...! Pain rugió a través de él nuevamente. ¿Por qué nos atacaste?
porque sois alimañas adoradoras de cadáveres que de nuevo agonía. ¿Por qué nos atacaste? ¡Bien, hijo de perro!, escupió Durga, con sangre y saliva corriendo por sus labios. Como te he dicho, vinimos por el dispositivo, el que el demonio codiciaba. ¿Qué es el dispositivo? No lo sé. El dolor duró más tiempo esta vez, atormentando a Durga hasta que se retorcía y aullaba. Luego quedó jadeando a su paso. ¿Qué es el dispositivo? No lo sé, jadeó, detestando lo roto que sonaba. ¿Cuál es la naturaleza del demonio? Lo llaman el Archifane Bashtor, quien se ha aliado con el maestro de guerra. Es una cosa de motores y de engranajes, no sé más, pero que detesto la maldita cosa, que un destructor nunca me habría abandonado en este nido de alimañas. Durga se preparó para el dolor, pero no llegó ninguno. Su ausencia se tornó tan desconcertante como su comienzo. ¿Dónde está el demonio ahora?, preguntó el interrogador. Durga abrió la boca para explicar, cansadamente y por centésima vez, que no lo sabía. Se quedó congelado de sorpresa. La información estaba allí, tras sus labios, ansiosa por ser expresada. Las estrellas somnianas. El demonio ha huido de vuelta a las estrellas somnianas. El dolor explotó a través de él. ¿Es esto un truco?, preguntó el interrogador. No, jadeó Durga. Está en las estrellas somnianas. Esa no es una región pequeña, dijo el interrogador. Dame detalles específicos. Durga descubrió que podía y no sintió ninguna inclinación a guardar las respuestas para sí mismo. Contó todo lo que sabía. Esperaba que fuera suficiente para poner fin a su sufrimiento, aunque una parte de él sabía que no lo sería. Minutos después, el interrogador capellán Sacharas selló la puerta de la celda del hereje y lo dejó en la oscuridad de nuevo. Guardando la pesada llave de hierro dentro de sus túnicas, se volvió hacia Asmodei, quien esperaba en el pasillo. El hereje dijo lo mismo que los demás, informó. Asmodei asintió con seriedad, su rostro cubierto por una máscara ornamentada. ¿De dónde ha venido este conocimiento repentino? ¿Y de dónde el repentino entusiasmo por impartirlo?, reflexionó. Debe ser reportado al Supremo Gran Maestro, dijo Zacarías, y sin embargo también debe ser objeto de asombro. ¿No tiene esto el sello de lo sobrenatural?, dijo Asmodei. Si es el señuelo para una trampa, es una extraña y poco sutil. Sin embargo, dijo Zacarías, sin embargo, eco Asmodei en acuerdo. Llevaré esta revelación al señor Azrael para que él pueda decidir qué hacer con ella. Son tiempos de temor. No desde una revelación de la traición de Luthor nuestra hermandad ha enfrentado tanto peligro. La roca misma ha sido violada por los nunca nacidos, infiltrada por la progenie del Empirio. Luthor escapó, algo que mis predecesores evitaron durante 10.000 años. Mostró una debilidad en mí que es una mancha oscura en mi alma que permanecerá conmigo todos mis días restantes. Incluso si de alguna manera logro recuperarlo y devolverlo a las profundidades de la roca una vez más, realmente no solo no estoy perdonado, sino que soy imperdonable. Azrael, maestro del capítulo de los ángeles oscuros. Abaddon el saqueador blandió a Draconian y cortó la cabeza de otro cyborg armado con espada. La criatura cayó en un chorro de sangre aceitosa y fuerza motriz. Abaddon lo pisoteó mientras avanzaba, aplastando el diseño de engranaje allí emblasonado en la cavidad torácica colapsada.
Más soldados del Adeptus Mechanicus se lanzaron hacia él con sus cuchillas transónicas zumbando, y él mató a cada uno por turno. El devastador estaba de mal humor, y no iba a ser retrasado por impedimentos semi-humanos como estos. Al atravesar un arco adornado con oro, Abaddon se encontró con una vasta fosa de cogitadores envuelta en incienso sagrado. Los adeptos técnicos encorvados lo miraban desde sus estaciones. Los Skitari de élite retumbaban por las pasarelas, disparando sus rifles mientras avanzaban. Abaddon alzó una garra de Horus y voló, mientras su legionario de la Legión Negra se derramaba por el arco detrás de él, uniéndose a la refriega. «No dejen a ninguno vivo», rugió Abaddon. «Mantengan sus cadáveres en el pozo». Los sirvientes del Omnicia lucharon con todo el fervor de los fanáticos defendiendo un sitio sagrado para su dios. Sin embargo, toda su fuerza cyborg y fe cableada no podían igualar la astucia antigua y la furia del maestro de guerra y sus veteranos asesinos. Así fue que, apenas momentos después de haber dirigido su punta de lanza al corazón del santuario del sacerdote tecnológico, Abaddon se encontraba sobre una pasarela, contemplando un pozo lleno hasta el borde con la carne, la sangre y la maquinaria chispeante de sus defensores. Miró a aquellos de sus propios guerreros que habían caído y frunció el labio. «Esto me ha costado, demonio», murmuró. «Mejor que valga la pena el tiempo y las mentiras». Abaddon hizo un gesto a la cábala de hechiceros que esperaban en el borde del pozo. Comenzaron a cantar, a balancearse y a esparcir icor de incensarios puntiagudos mientras realizaban su sesión infernal. El aire crepitaba con un poder oscuro, espesándose hasta que parecía que una tormenta maligna estaba a punto de estallar en el corazón de la cámara. En el pozo, los restos de maquinaria dañada y carne despedazada se movían. Gusanos de cobre y plata se retorcían alrededor de la vasta masa, dejando hilos de latón detrás de ellos mientras masticaban y se retorcían. Incluso Abaddon no estaba por encima de una mueca de disgusto ante el sonido producido por la profusión de carne y metal mientras se elevaba hacia arriba. Chispas llovían de la masa en agitación, la sangre salpicaba la pasarela y el hedor de la carne cocida se desplazaba sobre Abaddon, mientras una cara rudimentaria se formaba en medio de la inmundicia. Un ojo se formó a partir de una enorme cúpula de rumen, el otro a partir de cientos de aguméticos oculares agrupados. Su pared abierta estaba dentada con espolones irregulares de cogitador roto y hoja transónica. «Abaddon el saqueador», dijo Bastor, su voz un murmullo de ingenio sangriento. «Vienes ante mí para rendir cuentas de las acciones del que una vez fue mortal. ¿Debo creer que has amordazado al perro callejero al acecho por sus malas acciones?» Abaddon frunció el ceño. Desde hacía mucho, sabía que permitir a Bellacor en su círculo íntimo de tenientes era una apuesta. Mejor tener a un ser tan doble cara cerca que dejarlo libre para causar estragos. Tenía sus propios planes para el castigo de Bellacor, pero resentía el tono acusatorio de Bastor. «Habrá una rendición de cuentas para Bellicore Archifán. Será en un momento de mi elección y de la manera que yo orqueste. No soy tu sirviente. Eres parte de mis planes, no quien los dirige. Sería más cauteloso en mi tono de hablar si hubiera fallado como tú al cumplir tus promesas. No soy uno de tus lacayos para ser ordenado así», gruñó Bastor. «Uno de mis campeones no habría fallado tan espectacularmente en conseguir el premio». «Desde a bordo de la roca», dijo. «Y sin embargo fue uno de ellos quien diseñó este revés», respondió. El grotesco avatar demoníaco, carne de cadáver y circuitos destrozados se derramaban de sus labios deformes mientras hablaba. «¿No eras tú el que estaba al mando del ataque? ¿No fuiste tú quien no planificó tales contingencias?», preguntó Abaddon. «Empiezo a cuestionar los aclamados talentos del Archifane. Un mal trabajador culpa a sus herramientas». «Demonio, ¿cómo es que tus rivales no han derrocado tu control sobre las forjas de almas?». Para sorpresa de Abaddon, esta puya no fue recibida con ira, sino con una ráfaga de estruendos estáticos de Vox que se dio cuenta que se asemejaban a la risa.
Pareces incitarme como si fuera una simple construcción mortal de impulsos primitivos y carne mental atada a la carne. Soy la encarnación de la artimaña maléfica, complejidad, creación, experimentación y progreso sin límites. La culpa no es más que un error hacer acción, tiempo y una restricción operativa que solo uno de nosotros aquí debe obedecer. La cordura es una limitación de los mortales, que sitúa el detalle de mis labores completamente más allá de la capacidad de tu arquitectura mental. Insignificante es la ventaja que obtienes en estos intentos inútiles. Desfavorable es el gasto de oxígeno y energía. Yo cambiaría de rumbo si fuera tú, maestro de guerra. Abaddon sospechaba en privado que el demonio era más falible de lo que protestaba. Había luchado en muchos asedios, pero reconocía una escalada sin esperanza. Decidió tomar el consejo de Loki Fein y permitirse una risa burlona. Muy bien, poderoso y omnisciente Bashtor. ¿Cómo mejoramos nuestro diseño después de este revés? Todos los asuntos de verdadera importancia son preguntas, a las que se conectan muchas respuestas. Habla claramente, demonio. Respondió Abaddon, incapaz de mantener el mal humor fuera de su voz. Los sonidos de la batalla distante se estaban acercando desde otro lugar en el complejo del santuario, y hasta ahora sus gastos no le habían traído ninguna información de valor. Sospechaba que el archifane sabía tanto y estaba disfrutando poniendo a prueba su paciencia. Nuestro único objetivo sigue siendo terminar la llave, para que tú puedas tener tu arma y yo mi última apoteosis. Todavía necesitamos tantos fragmentos de llave como se puedan asegurar, y todavía nos falta uno del triunvirato de mecanismos centrales. Nuestros arcos ahora han acumulado más del 70% de los fragmentos deseados. Entre ellos, una alta proporción agradable de significado ritual y, por lo tanto, artefactos sobrenaturalmente potenciados. Sepas que mis labores trabajan sin descanso. Aunque la llave está cerca de su finalización en su lugar de restauración, aquellos de nuestro arca que aún buscan fragmentos de gran poder que asegurarán que la llave sea un dispositivo tan grande y terrible como se pueda diseñar como debería ser. Así que todo esto es... Pero si Abaddon se atrapó a sí mismo, no serviría de nada nombrar su premio perdido en este santuario lealista. No sabía quién o qué podría estar escuchando sin el último de los tres. Todo su esfuerzo desperdiciado. La llave no despertará. Algunos engranajes giran más lentamente que otros, maestro de guerra. Algunas alineaciones se repiten. Si tienes un punto que hacer, hazlo. Me veo arrastrado de nuevo a la batalla. Abaddon agotó su paciencia al final. Explotó el conocimiento requerido del lugar de restauración que tengo en las mentes de aquellos que cayeron como cautivos en manos de la vil descendencia del león. Incluso ahora, los biomecanismos de sus mentes liberan este secreto. Se ven obligados a hablar. Abaddon pensó rápidamente, evaluando la relevancia del acto demoníaco. Audaz, lleva al enemigo a la llave. Haz que entregue nuestro premio final en persona. Poético para un ingeniero, aquí. Pero, ¿por qué crees que caerán en una trampa tan obvia? Podrán ser excusas anémicas para marines espaciales, pero... no son tan tontos. Tengo muchos engranajes, mortal. Mis mecanismos son incontables. Sin embargo, realmente es solo una cuestión de cogitación lógica. Un paso tan audaz, pero aparentemente tan torpe como este. Es una trampa, parece. Un doble engaño. ¿Buscamos llevarlos a las estrellas de Somnian o queremos alejarlos? No piensan en grandes planes, viendo ya la complejidad y la ingeniería gastada en mi ataque a su santuario de piedra, y presumiendo un total que ha terminado en derrota. Ahora solo piensa en vengarse.
Ahora ven a un enemigo huido, uno que quizás sabe cosas que no debería. No arriesgarán mi libertad, ni restringirán su necesidad de castigar mi atrevimiento. Quizás, frunció el ceño Abaddon. Algo explotó fuera del santuario. Observó sobre su hombro el humo negro que hervía a través del arco. Sus guerreros se deslizaron hacia la penumbra iluminada por el fuego y el ladrido de sus pistolas resonó. Abaddon dirigió su atención al avatar demoníaco. Aunque tengas razón, ¿para qué traerían una roca? ¿Por qué no simplemente enviar buques de guerra? Mucho mejor si lo hacen, dijo Bashtor. Todavía tengo el aura Gmiliad. Su talento para localizar la roca sigue sin disminuir. Si buscan ocultar su refugio de piedra, caeré sobre él mientras se levantan en las puertas de la trampa. No podrías volver a derribar sus escudos, dijo Abaddon. Esto al fin desató la furia del demonio. Los incontables ojos centellearon con un intenso y súbito brillo de horno. Yo, el dios del Warp de los Folches, no hay dispositivo creado por mano mortal que no pueda deshacer. Pero no llegará a eso. Ellos también supondrán que podría regresar. Apretarán sus secretos cerca, los mantendrán a la vista y los rodearán con fuerza. Es su manera. ¡Prepárate, despojador! En tus términos lineales, el final se acerca más rápido. Otra explosión rugió cerca. El santuario tembló y pedazos del espantoso avatar de carne metal se desgarraron mientras la concentración del hechicero flaqueaba. Abaddon deseaba interrogar más al demonio. No estaba convencido por sus afirmaciones, pero se le acabó el tiempo. Haz tu parte, demonio, y yo haré la mía. No me falles de nuevo. La única respuesta que recibió fue otra explosión de Vox, de risa oscura, que se distorsionó en un aullido de retroalimentación mientras el avatar de Bashtor se desintegraba de nuevo en el pozo, en una avalancha sangrienta. Abaddon se volvió hacia los sonidos de la batalla con sus espadas girando. ¿Podría Bashtor cumplir con su parte del trato? ¿Sería posible forjar y utilizar la llave como aseguraba su impío aliado? El asalto final de los Arcs a Última, el Golfo Damocles, Última Macaria y el alcance de Medusa daría las recompensas de poder sobrenatural que prometieron. Como había sucedido tan a menudo en su larga guerra, Abaddon tenía que confiar en sus agentes, sus seguidores y sus aliados inconstantes. Con un gruñido, el despojador avanzó hacia la batalla. Estaba más que dispuesto a desahogar sus frustraciones sobre los odiados enemigos imperiales. Y así nos acercamos poco a poco al despertar del león, el primarca de la Primera Legión. Hemos visto el modelo, y vaya modelo que es. Sabemos que está por llegar. Así que solo quedan 2 libros en esta campaña, Farsight, y luego la revelación que uno imaginaría ya que simplemente se llama El León. Y no puedo explicar cuán emocionado estoy por esta nueva leyenda, y espero que te unas a mí aquí cuando finalmente se lance. He sido Voldemort, tu fiel servidor. Suscríbete, dale me gusta y todas esas cosas buenas si te gustó el video. Acompáñame cada viernes mientras exploro el universo de Warhammer. Visita nuestros otros canales sobre historia natural y mitología. Enlaces en la descripción. Patreon, mercancía, botón de notificación, ya sabes el bugalú. Y hasta entonces, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer algo de tiempo para divertirte. Hasta luego.